está en batalla. Y el mundo está en batalla desde que Satanás engendró el mal y se convirtió en el maligno. Se le conoce como el maligno, o sea, es el autor del mal, ¿sí? Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, o sea, hasta que se engendró maldad en él. En ese momento, a partir de ese momento, es que hablamos de la existencia de dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿sí? No podemos vivir la vida sin ser conscientes de que, al igual que Dios existe, el enemigo también existe, ¿sí? El enemigo de nuestras almas. ¿Por qué se le llama el enemigo de nuestras almas? Bueno, su objetivo, ese es su objetivo, es que si el objetivo de Dios es que todos conozcan el Evangelio y procedan al arrepentimiento, ¿no? Y sean salvos, el objetivo del enemigo es que todos se vayan al infierno, ¿no? Así que debemos ser conscientes de que, igual que existe un Dios, existe un enemigo al cual debemos combatir. Él es el autor del mal, el que introdujo además el mal en la raza humana, ¿sí? Y es a partir de ahí, a partir de que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por medio de la acción de ese autor del mal, del enemigo, a partir de ahí es que podemos hablar de la existencia de tres enemigos del cristiano, ¿no? El enemigo invisible, que es Satanás, que anda siempre buscando a quien devorar, ¿sí? Y entonces anda usando a sus secuaces para siempre ir atacando, enfrentando, si puede ser debilitando, ese es su objetivo, a la iglesia. Pero la verdad es que no puede hacer nada si no le damos lugar, ¿no? Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que realmente la lucha es invisible, ¿sí? Tenemos un enemigo invisible, no lo vemos con nuestros ojos naturales, ¿sí? Es aquel que trae duda, es aquel que trae incredulidad, es aquel que cuando nos hiere quiere producir en nosotros amargura, es aquel que trae de continuo tentación. ¿Para qué? Pues para que nos perdamos en el pecado. Así que está ese enemigo invisible. También tenemos un enemigo externo, que es nuestro entorno, es el mundo. ¿Por qué es nuestro enemigo? Bueno, es nuestro enemigo porque está gobernado por Satanás, y Satanás usa a esas personas para atacar a la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, es por eso que es enemigo, ¿sí? Y es la forma en la cual Satanás utiliza para llegar a otros. Muchas veces Satanás no va a venir y te va a hablar a la oreja, sino lo que va a enviar es a un familiar, a un amigo, a un cliente, a un vecino, a alguien que pase por tu lado. Cualquiera puede ser usado por el enemigo, ¿sí? De esta forma es que incluso el enemigo a veces intenta utilizar a los propios cristianos para actuar en contra de la propia iglesia. Y eso lo podemos ver en Mateo 16:23, cuando Jesús dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. En ese momento, Pedro no estaba hablando, no era Pedro. Quien estaba hablando a través de la boca de Pedro era Satanás, ¿sí? Así que, ¿cuánto discernimiento necesitamos para exponer las artimañas del enemigo? Después está nuestra carne, ¿sí? Nuestro enemigo interior. Hay un enemigo invisible, un enemigo externo y un enemigo interior.
Y a veces el que pasa más desapercibido es ese enemigo interior que además es fantástico creando justificaciones para decir, bueno, una vez no pasa nada. Bueno, cualquier excusa va a ser buena para dar rienda suelta a la carne, ¿sí? Y son esos deseos carnales que batallan también en contra de nuestra alma. Primera de Pedro 2:11 dice que esos deseos carnales batallan contra nuestra alma. Y además son usados obviamente por el enemigo para apartarnos de Dios. Porque cuando damos rienda suelta a nuestra carne, nos es bastante difícil entrar en la presencia del Señor, poder estar en oración, poder estar en comunión con Dios. Así que, a partir del momento en el cual el mal de Satanás se introduce en la raza humana, podemos hablar de estos tres enemigos. También hablamos hace una semana que debemos librar esta batalla de una forma adecuada. ¿Sí? No con armas carnales, sino con armas espirituales. ¿Para qué? Para no dar ventaja al enemigo. ¿Sí? Él solo va a venir a robar, a matar y a destruir. Pero en medio de esa batalla a veces debemos pensar que no tenemos que pelearnos a lo mejor con la persona que tenemos delante, ¿no? O sea, Jesús no le habló a Pedro. Jesús le habló a Satanás, que estaba hablando a través de Pedro. ¿Sí? Entonces debemos entender esto. No podemos evitar tener luchas, realmente nos gustaría no tenerlas. Lo único que podemos escoger es cómo libramos las luchas. ¿Sí? No podemos escoger no tener luchas, pero podemos escoger cómo las libramos y las debemos librar de una forma adecuada. Sabiendo que el enemigo obviamente está 24 horas maquinando en su mente cómo poder atacar a la iglesia. Y para ello debemos ser maduros en la fe. Debemos usar bien la armadura que Dios nos da. 1 de Pedro 5, 8 al 9 dice, sed sobrios y velad. O sea, estad atentos, estad despiertos, no dormidos. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, en esa madurez, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No hay nadie en este mundo que diga, no, voy a pasar mi vida sin estar en esa lucha, ¿no? O sea, voy a vivir al margen. Es imposible. Lo que sí que podemos escoger es cómo vivimos esa lucha. ¿Cómo la debemos vivir? Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios. Lo que diría Romanos 3:12 como las armas de luz, ¿sí? Para que podáis estar firmes, para que podáis estar en santidad, en integridad, desechando las obras de las tinieblas contra las asechanzas del diablo. Para que no le demos ventaja al enemigo. Y es que solo podemos luchar en contra de ese enemigo invisible, en contra de ese enemigo externo, en contra de nuestro propio enemigo interior, si estamos ejercitados en los sentidos espirituales, ¿sí? Y tenemos discernimiento de las cosas que están ocurriendo. Porque si no, realmente no vamos a saber cuándo estamos ante un problema realmente natural o un problema espiritual. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo podemos realmente entender el ambiente espiritual que tenemos a nuestro alrededor con ojos espirituales, no con nuestros ojos naturales? ¿Sí? 2 Corintios 11:14 dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que lo que intenta es engañar. Necesitamos discernimiento, necesitamos armas espirituales. Dentro de esas armas que tenemos la oración, tenemos la palabra, ¿sí?
¿Y para qué debemos ejercitar esos sentidos espirituales? 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si no miramos con ojos espirituales, vamos a ignorar sus maquinaciones y por tanto le vamos a dar ventaja sobre nuestras vidas. ¿Sí? Así que la guerra espiritual incluye la oración. La oración es muy importante, pero no es exclusivamente oración. Vimos Efesios 6. Parte de la lucha, de cómo librar esa lucha espiritual, primero es integridad. ¿Sí? Llamémosle santidad también. Cuando habla de ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, estamos hablando de integridad. ¿Sí? Segundo, es creciendo en nuestro servicio dentro del reino de Dios. Si no avanzamos dentro del reino, lo que hacemos es retroceder. No hay forma de quedarse en stand-by, en decir, no, pues me quedo un ratito aquí, me siento, y ya hasta que pase el siguiente bus, ¿no? Realmente no es así. O sea, y eso lo vemos cuando dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sí, o sea, es toda nuestra vida, todo nuestro caminar. Debemos entender que debe ser dentro del reino de Dios. No podemos decir, ay, no, me voy a tomar un descanso de ser cristiano, oye. ¿No? Hoy descanso. No, es imposible. O sea, nuestro caminar completo debe ser un servicio a Dios. Nuestra vida en todos sus contextos. No puedo decir, no, pues ahora estoy en el trabajo y ahora aquí pues hago lo que me da la gana. Y después ya voy a la iglesia y ahí ya pongo cara de bueno. Y eso los niños son especialistas, pero nosotros como adultos a veces hemos refinado, ¿no? esa doblez que ya mostramos desde niños, ¿sí? Tercero, debemos mantener firme nuestra convicción en Cristo, en la esperanza. ¿Sí? Dice, tomando el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque si no mantenemos firme nuestra convicción en Cristo, van a venir dudas sobre nuestra mente. Cuando hablamos del yelmo de la salvación, estamos hablando de que, sabiendo que nuestras vidas están resguardadas en Cristo, nuestra mente está segura de toda duda con respecto al futuro. ¿Sí? Tomando el escudo de la fe, es que también vamos a hacer frente a los dardos del enemigo. ¿Sí? Todo eso es convicción. Hablamos de convicción, mantener nuestra convicción en Cristo. Cuarto, guardando en nuestro corazón su palabra, que es la espada del Espíritu, y velando en oración de forma perseverante. Así que la oración forma parte de esa lucha, pero no es exclusivamente. ¿Sí? Si nosotros oramos, pero mantenemos una vida que lo que hace es ser amiga en nuestra vida del pecado, entonces vamos a dar lugar al enemigo para poder tocarnos. ¿Sí? Así que debemos entender bien esto. Y hoy vamos a hablar sobre qué se entiende por guerra espiritual. ¿Sí? Está claro que vivimos tiempos que son peligrosos, tiempos que son difíciles, aunque a veces también lo que hacemos es como que pensar de una forma muy poética, por decirlo de alguna forma, en el pasado, decir, ay no, si yo hubiera nacido en el siglo XIX, ¿no? Pero pues has nacido en el XXI y te toca vivir esto con las circunstancias que haya aquí, ¿no? Hay muchos maestros, líderes cristianos que se han salido de la verdad y eso lo que viene a veces es a complicar el tener claras las cosas, el tener claro cómo tenemos que vivir estos tiempos. Porque algunos predican ven tal cual eres y después no se preocupan en que Dios siga haciendo la obra, es ven tal cual eres y nos da igual cómo sigas, ¿no? Y la cuestión es que Dios no quiere eso, es ven tal cual eres y permite que Dios haga la obra en ti. Y en ese sentido es importante que entendamos qué es la guerra espiritual para no estar a ciegas, porque algunos sí que están a ciegas, ¿no? Algunos tergiversan
el significado de la gracia, el significado del perdón. Y es que en lo que se ha encargado Satanás en estas últimas décadas, igual que lo ha intentado en toda la historia, el cristianismo es en tergiversar la doctrina, tergiversar cómo son las cosas. ¿Para qué? Para que la gente esté ciega, para que la gente no entienda cómo son las cosas, para que la gente no entienda cómo debemos batallar, para que la gente no entienda qué es la batalla espiritual y para que realmente pues estén débiles en su ceguera ante el enemigo. Algunos entienden la fe como algo solamente de domingos. Y eso también ha sido parte del trabajo del enemigo que ha hecho en la gente. ¿Para qué? Para que no estén preparados para la lucha espiritual y salgan perdiendo. Forma parte de toda la artimaña, de toda la labor que ha hecho el enemigo. Y hay dos errores con respecto a la guerra espiritual. Están aquellos que la sobreenfatizan y aquellos que la subestiman o la infravaloran, ¿no? Algunos dicen, ay, no me sonó el despertador, debe ser Satanás, ¿no? Y reprenden al despertador. Y otros, pues, no ven a Satanás en ningún lado, ¿no? Y todo lo naturalizan. Entonces, no, debemos realmente ser equilibrados. Algunos culpan de cada pecado, de cada conflicto, de cada problema a Satanás. Y a veces simplemente, pues, a lo mejor nos buscamos nosotros el problema tomando malas decisiones y Satanás no tuvo nada que ver, sino fuimos nosotros, ¿no? Este tipo de cosas. Otros ignoran realmente, pues, la realidad espiritual. Ignoran que realmente nuestra lucha son con poderes espirituales. Y algunos piensan, bueno, sí existe, ¿no? Pero pues si Dios es soberano, como diciendo, pues ya se encargará Dios, ¿no? Como si nosotros no tuviéramos que hacer nada, no tuviéramos parte en esa lucha espiritual. Pero hablamos de que la lucha espiritual tiene una buena parte que es nuestra, ¿no? Guardar integridad tiene que ver con guardar la palabra en nuestro corazón, tiene que ver con la oración, tiene que ver con que nuestro caminar diario sea en Cristo, tiene que ver con que guardemos una firme convicción en Él. Entonces, realmente necesitamos un equilibrio en todo esto. ¿Y cómo es que podemos entender qué es la guerra espiritual? Bueno, se entiende por guerra espiritual todo ataque visible o invisible a la iglesia y a nuestra vida. ¿Sí? O sea que no solamente somos atacados a nivel individual, sino que también somos atacados como cuerpo de Cristo. Pueden ser usadas en esa cuestión dudas, tentaciones, lujuria, que son deseos de la carne desenfrenados, cualquier tipo de deseo, no solo el sexual. Tiene que ver con que el enemigo use el sufrimiento propio de esta vida para crear amargura, para fomentar nuestro orgullo, para realmente pues hacernos perder en todo esto. Tiene que ver con que venga el enemigo y siembre en nosotros la codicia, ¿no? Muchos no se involucran en la iglesia porque tienen una codicia realmente fuerte, ¿no? Quieren ganar dinero y atesorarlo y no sé qué tal, pero por mucho que ganen, igual que lo ganan, lo pierden. Porque no es bendición de Dios lo que están recibiendo. Porque lo que motivó todo eso no fue un deseo recto delante de Dios, sino fue un deseo torcido de codicia. Y eso no trae bendición, no trae retención. O sea, al final no se queda, sino que igual que viene, se va, es como si fuera un saco sin fondo, ¿no? A veces, pues obviamente, como en el caso de Job, pueden ser enfermedades, ¿sí? Puede haber luchas que sean a través de una enfermedad. A veces pensamos que tenemos conflictos con personas, pero no estamos teniendo conflictos con personas, sino que estamos teniendo conflictos con aquellos a los que dan oído esas personas. ¿Sí? Y cuando como iglesia sufrimos persecución... ¿Eh? No me quedó claro eso. Ah, ok.
que a veces no estamos teniendo un conflicto con una persona, sino un conflicto con aquel a quien da oído esa persona, o sea, con el ambiente espiritual, ¿sí?, que hay alrededor. Y cuando estamos viviendo persecución como iglesia, estamos viviendo también batalla, ¿sí? Así que esta es la forma en la que realmente debemos entender lo que es la guerra espiritual. La guerra, por mucho, algunos dirán, no, pero yo estoy a lo mejor, como Job, ¿no? Estaba usando bien sus armas. Él era una persona íntegra delante de Dios y aún así tuvo lucha. O sea, nada en nuestra vida nos va a librar de la lucha. Y eso debemos entenderlo así, ¿no? A Job le costó mucho entender eso. Dice... Dice Job, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice que bueno, que Satanás se presentó delante de Jehová, y en el versículo 2, te voy a pegar. Y en el versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. No iba a morir, eso estaba claro, pero Dios lo estaba permitiendo que fuera puesto a prueba. Satanás se lo pidió. Y a pesar de que podamos decir, no, pues él usaba bien su arma, ¿no? O sea, la integridad la guardó. A pesar de eso, no libró de poder tener luchas, de poder tener batallas. Entonces, realmente debemos ser valientes para enfrentar esta vida, ¿no? El futuro es solo para los valientes. La vida eterna es solo para los valientes. Dice que el reino de Dios solo los valientes, bueno, usa otra palabra, ¿no? Lo arrebatan, los violentos, dice. Así que con esa energía es que debemos vivir nuestra vida, con esa energía. En los próximos días, el próximo día, vamos a estar hablando de exponer al enemigo. O sea, ¿cuál es su mecanismo por el cual el enemigo entra en nuestras vidas y nos plantea luchas? ¿Sí? Básicamente, ¿para qué? Para que podamos tener claro que muchas cuestiones que a lo mejor nosotros tenemos como cosas que son naturales, como propios, llamémosle líos mentales nuestros, no son líos mentales nuestros, son batalla espiritual y debemos enfrentarlo como tal, ¿sí? Así que si alguna idea debemos sacar del día de hoy es que debemos usar las herramientas adecuadas en la lucha espiritual y debemos entender bien lo que es lucha espiritual, no sobreenfatizarla, no subestimarla, y debemos entender que la lucha forma parte de la vida, no es algo que yo pueda apartar de mi vida durante un tiempo. Por eso debo estar siempre preparado para esa lucha. ¿Sí? Jamás vas a saber cuándo se va a presentar.
No vas a estar todos los días de tu vida con lucha, pero jamás vas a saber cuándo se va a presentar, por eso debes estar atento. El enemigo a veces te deja tranquilo para que bajes la guardia, pero cuando ya has bajado la guardia es cuando viene. Entonces él, que sabe más por viejo que por diablo, pues ya sabe cuáles son las formas en las que él debe actuar porque ya conoce la raza humana, ¿sí? Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, debemos conocer muy bien cuál es su forma de actuar para no darle jamás lugar ni ventaja al enemigo. Amén.